Vamos a ver hoy quién y qué es Jesucristo. ¿Quién y qué es Jesucristo? Muchos dirán, bueno, ya sabemos quién es Jesucristo, pero nunca está de más y siempre es provechoso y necesario tener presente todo aquello que nuestro Señor Jesucristo es. No solo lo que representa, sino lo que en verdad Él es. Esto, además de favorecer nuestra genuina edificación sobre esta roca firme que es el Señor Jesucristo, también nos sirve, además de saberlo nosotros, para transmitirlo, para darlo a conocer a toda esa gente que necesita llegar al conocimiento de la verdad para su salvación y para toda su vida. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, lo sabemos, es el Salvador del mundo, Él es el Señor y cabeza de la Iglesia, es el único camino al Padre, no hay otro, el único camino al Padre. Es la puerta de entrada al reino de los cielos, es el único mediador entre Dios y los hombres, es el pan de vida y la luz de vida. Él es el maestro, es el buen pastor, cuántas cosas lindas que vamos a ver hoy. El único fundamento, el cordero de la expiación. Rey de reyes y Señor de señores, ese es nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que existió y que existe el Señor Jesucristo. Yo no sé qué sería de mi vida si no hubiera conocido al Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Muchas de estas aseveraciones que vimos acerca de todo lo que Jesucristo es, buen pastor, el camino, la verdad, el pan de vida, fueron pronunciadas por el mismo Señor Jesucristo. Otras de ellas están indicadas en la Biblia, en la palabra de Dios, que fue revelada para que la gente, como decíamos antes, alcance salvación y conozca la verdad. Ahora bien, si nos ponemos a pensar, nunca, ninguna persona en su sano juicio, en sus cabales, podría hablar de sí misma de la manera en que el Señor Jesucristo habló de sí mismo, con la diferencia de que el Señor Jesucristo sí estaba en su sano juicio y estaba en sus cabales. Miren ustedes en Juan capítulo 7, versículo 46, vayan a este capítulo de Juan, el capítulo 7, porque no se conoce ningún registro, al menos, de personas que hayan dicho semejantes cosas. En el versículo 46 de Juan 7, cuando él estaba hablando con algunos alguaciles que ya le estaban creyendo estos alguaciles, dice, los alguaciles respondieron, miren esto, escuchen esto, lean y escuchen esto, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, entre signos de admiración. Jamás hombre alguno habló como este hombre, y es verdad, es cierto. No hay nadie en la historia de la humanidad que haya hablado las cosas que habló el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sorprendía con sus declaraciones, porque ¿quién, por ejemplo, podría decir de sí mismo? Yo no puedo decir yo soy la luz del mundo, yo soy la verdad, yo soy el camino a Dios. ¿Usted puede? ¿Tú puedes? ¿Vos podés decir eso? Todo aquel que me siga y me haga caso de mis palabras, no andará en tinieblas, no andará en oscuridad, sino que vendrá a vida perpetua, a vida eterna, a vida por siempre. Nadie puede decir eso de sí mismo. El que me siga no morirá jamás, el que crea en mí, y todos sus errores le serán perdonados, o todos sus pecados. Nadie. Es el único caso en la historia de la humanidad en el que haya habido una persona que haya dicho semejantes cosas. Nadie en sus cabales podría anunciar semejantes postulados. Y nuestro Señor no estaba, como algunos suponían en su tiempo, fuera de juicio. Él respaldaba todas sus aseveraciones con hechos de sabiduría y palabras de sabiduría, hechos contundentes y asombrosos, obras milagrosas y con conocimiento irrefutable de la palabra de Dios. Impresionante el conocimiento que Jesucristo tenía, caso único. No hay otro caso. Gloria a Dios. No se puede no creer en el Señor Jesucristo si alguien le prestara un poco de atención. ¿Acaso proclamó alguien que moriría y resucitaría para no volver a morir jamás? Y que además de eso iba a otorgar vida por siempre a las personas que creyeran en él? No, de ninguna manera. Miren, especialistas de diversas materias como psicología, psiquiatría, sociología, historia, han dedicado tiempo a estudiar la personalidad y la mentalidad del Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, pero no encontraron otro caso semejante en toda la humanidad. Yo leí algunos libros en los que se hablaba, se estudiaba la psiquis del Señor Jesucristo porque había gente a la que le llamaba la atención.
y no estaba loco, no estaba enfermo, no estaba mal de la cabeza. Era una persona que manifestaba estar sana en su mentalidad, pero nadie jamás había hablado las cosas que él habló. La originalidad y la particularidad del mensaje de Jesucristo no tienen precedentes en la historia de la humanidad. En efecto, aquellos alguaciles del capítulo 7 de Juan bien dijeron, jamás, nunca en la vida hubo un hombre que haya hablado como este hombre. Presten atención a esto, prestemos atención. Vamos a ver entonces ahora qué dice la palabra de Dios y qué dice Jesucristo de sí mismo acerca de qué y quién es Jesucristo. Primeramente, como ya sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hijo de Dios. Vamos a ver algunos registros, por favor, para ver su relación filial con Dios. Lucas capítulo 1, arrancamos por aquí. Cuando el ángel Gabriel viene a anunciar a María, ya le había anunciado a Elizabeth, ¿se acuerdan que iban a ser Juan el Bautista? Ahora viene a María, y dice, Lucas capítulo 1, versículos 34 y 35, entonces María dijo al ángel, que le está diciendo que va a quedar embarazada, le dice, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón, o sea, soy solterita todavía, estoy comprometida con José el carpintero, pero no ha pasado nada aún, no hemos pasado a la boda, no hemos hecho nada que como para consolidar el matrimonio, la unión todavía no está conformada. Respondiendo, versículo 35, el ángel le dijo, el Espíritu Santo, o Espíritu Santo, en realidad es con minúscula, Espíritu Santo vendrá sobre ti. Espíritu Santo es con minúscula. Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, figura literaria, no es que el Altísimo no tiene sombra, te cubrirá con su sombra, es una figura hermosa. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Interesante. María iba a quedar encinta del Señor Jesucristo de esta manera tan particular, porque Dios puede hacer milagros, porque a Dios no le dio así. Todo lo que te rodea, todo lo que ves acá que está rodeándonos, lo hizo Él. Lo hizo Él. Él es capaz de levantar muertos, Él es capaz de crear cosas. No le cuesta nada a Dios, si pudiéramos decirlo de esta forma, hacer una cosa semejante como la que hizo en María. La palabra llamado, cuando dice acá en el versículo 35, será llamado Hijo de Dios, proviene, ¿saben de dónde viene llamado? De llamar. O sea, ¿cómo nosotros decimos, ¿cómo te llamas? No, yo no me llamo, dicen algunos. A mí me llaman. Bueno, ¿cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo hacen para invocarte, para convocarte, para llamar tu atención? Porque la palabra llamado proviene del verbo llamar, que significa invocar, convocar, dirigirse a alguien, captar la atención. ¡Hey, aquí estoy! Mediante voces, ruidos o gestos. Ahora, llamar a alguien implica necesariamente una identificación precisa de la persona a la cual estamos llamando. Porque si yo estoy en una reunión con 100 personas, pero quiero llamar a esa, no conozco su nombre, ¿cierto? Tengo que buscar características para identificar a esa persona entre las 100 que hay en total y dejar a las 99 restantes. Por eso existen nombres propios, por ejemplo, para identificar a las personas. Cuando acá Daniel hace un ratito decía Alejandro Isla, por ejemplo, lenguas con interpretación, bueno, él identifica por su nombre, lo llama, lo está llamando, porque somos muchos los que estamos acá escuchando, pero hay características identificatorias. Una es el nombre. Por ejemplo, si no tenemos el nombre, buscamos características. Yo le diría, si es una señorita joven, una chica joven, le diría señorita. Si es una señora un poco mayor, le diría señora. Si es un niño, le diría nene, chiquito. O si no, bueno, un poco más confianzudamente, che, flaco, a ver el flaco que está ahí, el rubio, a ver el gordo, porque no conozco el nombre, pero sí busco características propias, reales, porque son reales. A ver el de camisa color salmón, ahí me están llamando a mí. ¿Te das cuenta? Una vez en un partido de fútbol, me acuerdo hace muchos años, yo no juego al fútbol, la verdad soy muy malo jugando al fútbol, pero alguna vez, como faltaba alguno, me llamaron para cubrir un puesto vacante y tuve que ir a jugar un partido de fútbol con personas desconocidas. Había uno que tenía una camiseta rosa, sí, era de color rosa, y no lo conocíamos, entonces cuando lo llamaban a él, ¡hey, Rosa, Rosa! Claro, lo gracioso es que Rosa también es un nombre de mujer.
pero era la única manera de identificar a este jugador de fútbol, a este muchacho que estaba jugando, entonces le decían Rosa. ¡Hey, Rosa! ¿Por qué? Porque tenía camiseta rosa. Era una manera de identificarlo, porque en efecto y verdaderamente la tenía la camiseta rosa, la remera rosa. Entonces se daba vuelta a él cuando todos decían Rosa, Rosa, y así es como se llama a las personas. Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 1, versículo 16, Mateo 1. Jacob, dice Mateo 1, versículo 16, y Jacob, no Jacob el del Antiguo Testamento, no Jacob el papá de las 12 tribus de Israel, engendró a José, marido de María, hombre de María, de la cual nació, esto es lo que nos interesa, no vamos a estudiar la genealogía de Jesucristo ahora, de la cual, de esta María, nació Jesús, llamado el Cristo, el Mesías. ¿Y por qué llamado el Cristo? Porque lo era, porque era el Mesías, tenía camiseta de Mesías, era el Mesías. Mateo capítulo 2, ya que estamos en Mateo, nos vamos a capítulo 2, un capitulito más adelante, versículo 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Se llama, porque las ciudades y las cosas también tienen nombre. Si alguien te dice, alcanzame el termo, yo sé qué es esto, porque esto es un termo. Si me dicen, ¿a dónde vas? Voy a Nazaret. Ya sé cuál es, porque esa ciudad se llama Nazaret. Entonces vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, se identifica, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¿Por qué llamado Nazareno? Porque vivía en Nazaret. No nació en Nazaret, nació en Belén, pero vivía en Nazaret, entonces era nazareno. María Magdalena. ¿Por qué se llamaba Magdalena? Porque era de Magdala, entonces los de Magdala se llamaban magdalenos. Perfecto. Se llaman las cosas por lo que son. Como vemos, todas las cosas tienen nombres. Ya que estamos en Mateo, avanzamos 2 capitulitos más, nos vamos al capitulito 4, versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, qué lindo leer estas cosas, la verdad. Qué bueno, ¿se imaginan ustedes cuando leen la Biblia? Se hacen el cuadro, como decimos a veces, hacen la película, ven en la pantalla proyectados estos lugares, aunque no los conozcamos, pero Jesús junto al mar de Galilea ve a 2 hermanos, imagínense la escena, los ve. Simón, llamado Pedro, porque Jesús mismo lo llamó Pedro, llamado Pedro. Fue llamado Pedro porque le puso nombre Pedro por ciertas características que ya en otro momento podremos estudiar. Y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Sí, si echaban la red, eran pescadores. Seguramente. Eran pescadores Pedro y Andrés, su hermano. 2 de los 12 discípulos del Señor Jesucristo. Las personas tienen nombres que si bien hoy son puestos a gusto por los padres, en otros tiempos y aún al día de hoy en otros lugares, tienen un significado, una significancia, una relevancia particular de acuerdo a ciertas características verdaderas y reales en las personas. Antiguamente se hacía así. Vieron en la Biblia, todos tienen su nombre por alguna razón. Entonces, bueno, hoy en día se perdió un poco esa costumbre, pero se buscaba poner nombres de acuerdo a características que tuvieran esas personas, esos chicos, esos bebés a los que se les ponía un nombre, características reales y bien tangibles, bien patentes. Capítulo 1 de Lucas. Vamos a Lucas, por favor. Mateo, Marcos, Lucas. Mateo, Marcos, Lucas. Capítulo 1, por supuesto, también ahí en los primeros. Este será grande y será llamado, ¿qué? Hijo del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Dios. Y el Señor Dios le dará el trono, ya veo, de David su padre. O sea que además de Señor, Hijo de Dios, acá vemos que tiene un trono de un rey, o sea, parece que es un rey también. Qué lindo, qué bueno. Será llamado Hijo del Altísimo. ¿Por qué será llamado Hijo del Altísimo? ¿Porque no encontramos otro nombre para ponerle? No, porque es verdadera y realmente el Hijo del Altísimo. No, si quieren no vuelvan a Mateo, porque acá hay un versiculito de Mateo. Si quieren vuelvan, total, son dos cuadras para atrás. Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado,
subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este no solo es llamado, este es verdadera y realmente mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Espíritu de Dios, definiendo, designando a Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo amado. Esta que vino de los cielos era la voz del Padre mismo, declarando que declarando que el Padre tenía complacencia en Jesús, su Hijo amado. Esta fue una declaración pública hecha por Dios mismo acerca de su Hijo. Tenemos otra, acá en Mateo, capítulo 17, en el monte de la transfiguración. Capítulo 17 de Mateo, versículo 5. Mientras él aún hablaba, Pedro era el que estaba hablando en este momento, una nube de luz los cubrió, ¿se acuerdan? Y he aquí una voz desde esa nube de luz que decía, este es mi Hijo amado, es mi Hijo amado, para que no quepan dudas. Estos hombres después iban a salir a dar testimonio de que Jesucristo era el Hijo de Dios, en quien tengo complacencia. ¿Qué más? A él oíd. Óiganlo, sí señor, yo quiero oírlo, no lo puedo escuchar porque no está acá, pero leí todo lo que él dijo, sí señor, y lo leo bastante seguido, me encanta lo que enseñó Jesucristo, lo que enseña, me encanta lo que dice el Nuevo Testamento y las cartas a las iglesias acerca de él, por supuesto necesito saber eso, quiero saber quién soy, quiero saber qué me toca de esta vida, qué porción tengo yo, qué piensa Dios de mí. Hoy escuchábamos la canción Cristo te ama. Qué linda esa canción Cristo te ama. No me acuerdo ahora el nombre de su autor. Es una canción que está hecha en inglés originalmente. Y me encantó escucharla, no cantada por mí, obviamente, me encantó escuchar la canción, conocer esa canción, que es una canción infantil, es para chicos. Y yo la escuchaba cuando hacía las pruebas de sonido y digo, es increíble. Yo no puedo terminar de creer, de convencerme de que Dios me ame, a mí y a ustedes también, que nos ame. Y nos ama, hay que entenderlo, hay que convencerse porque la palabra de Dios lo dice. Y que Cristo me ama y que dio su vida por mí. No tengo palabras para decir, no tengo emociones que manifestar, no me alcanza este cuerpo físico y corruptible para entender, para disfrutar, para gozar de todo el amor que Dios tiene por nosotros y del que el Señor Jesucristo tiene por nosotros. ¡Qué maravilla! Yo la verdad les digo, pero con toda franqueza, le voy a preguntar en aquel día, ¿qué nos viste? ¿Qué viste en nosotros para querernos, para dar tu vida? Yo no sé si daría la vida por alguien, la verdad, tal vez sí, pero es inmenso, verdaderamente, que el Hijo de Dios haya sido enviado para venir a buscarnos a nosotros, para rescatarnos, para llevarnos de vuelta al Padre. Es una muestra de un amor tan grande que no tiene parangón, no tiene manera de ser definido, no tiene manera de ser explicado, porque supera nuestro entendimiento. ¡Qué maravilloso! En fin, Romanos capítulo 1, que certifica que Jesús es el Hijo de Dios. Versículos de 1 a 4, Romanos capítulo 1. Pablo, siervo, servidor, dulos de Jesucristo, llamado a ser apóstol y llamado apóstol. ¿Por qué? Porque era apóstol. Apartado para el Evangelio de Dios. Ojalá todos fuéramos apartados para el Evangelio de Dios. Evangelio que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Acerca de quién? De su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Nuestro Señor Jesucristo, que era que del linaje de David, que era David, era un rey, según la carne, que fue declarado. ¿Por qué fue declarado? Porque lo fue, y porque era efectivamente Hijo de Dios, pero no solo Hijo de Dios, Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, porque nadie resucitó de los muertos para seguir viviendo. El Señor Jesucristo es la primicia de resurrección. Si lo creemos, estamos salvados.
¿Querés salvarte? Cree en el Señor Jesucristo, como Señor, como Hijo de Dios y como que resucitó de los muertos y está vivo a la diestra de Dios. Marcos capítulo 14, Evangelio de Marcos, rapidito ahí esas páginas de las Biblias, esos celulares buscando ahí el Evangelio de Marcos capítulo 14, versículos 61 y 62. Fíjate, mas él callaba, Jesús, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Hijo? ¿Eres tú el Cristo? ¿El Hijo del bendito? Bueno, por lo menos se refiere a Dios como el bendito. Y Jesús le dijo, Jesús mismo le dijo, yo soy el Hijo de Dios, el Hijo del bendito. Yo soy el Cristo, efectivamente. Nadie puede decir eso de sí mismo. Y veréis al Hijo del Hombre, a mí, sentado a la diestra, a la derecha del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ya le anticipó todo al sumo sacerdote. Él mismo, en uno de los pocos versículos en los que él mismo declara ser el Cristo, el Hijo de Dios. Hay muchos más relatos corroborando esta misma verdad que estos registros que vimos, pero nosotros hasta aquí observamos que el ángel, Dios en el bautismo, en el monte de la transfiguración, el apóstol Pablo y aún el mismo Jesucristo, todos se refieren al Redentor, a nuestro Señor, al Señor Jesucristo, como ¿quién? ¿El Hijo de quién? El Hijo de Dios, exactamente. Jesucristo también es otra cosa, el Salvador del mundo. Claro, porque para eso vino el Hijo de Dios. Nuestro misericordioso Dios es el Salvador, es cierto, porque la salvación proviene de Dios, porque viste que en la Biblia vas a encontrar a los dos, a Dios como nuestro Salvador. Ahora lo vemos. Ahora yo acá tengo un versiculito que les voy a compartir fuera del programa. Porque la salvación proviene de Dios, pero Dios constituyó a Jesucristo como su agente, como el gestor de la salvación. Dios es el autor, con mayúscula, pero Jesucristo es quien la llevó a cabo. Vamos a ver en Tito, mira, tenemos 2 versículos en Tito, allá al fondo de la Biblia. Tito, Filemón, Hebreos, si estás en Hebreos te pasaste, si estás en Filemón todavía no llegaste. Tito capítulo 3, versículo 4 y 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Acá habla de Dios como nuestro Salvador, en el versículo 4. Pero en 2 versículos después dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Porque Jesucristo es el Salvador que realizó, que llevó a cabo la obra de redención, el plan de redención para salvarnos. Ya que estamos por ahí, por atrás de la Biblia, nos vamos un poquito más adelante a Primera de Juan, capítulo 4. ¡Qué grande Primera de Juan! No se puede dejar de leer cada tanto Primera de Juan, lo más seguido que puedas. ¡Qué maravilla! Y nosotros hemos visto y testificamos, capítulo 4, versículo 14. Si no les digo el versículo, se la van a pasar buscando. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Acá nos lo dice, Él es el Salvador del mundo. Si es que va a haber salvación, y tiene que haber salvación porque la humanidad está muerta en delitos y pecados, y se van todos al Hades. Nos vamos al Hades. Si no hubiera salvación, nos vamos al Hades, a la muerte eterna. Entonces necesitamos un Salvador. Y gracias a Dios nos fue provisto uno. ¿Quién? El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. No salimos a buscarlo, no lo pedimos, porque éramos tan ignorantes que ni siquiera sabíamos que necesitábamos un Salvador. Dios nos avivó, Dios nos informó de nuestra situación, porque la gente no lo sabe, la gente no sabe nada, la gente llega al mundo envuelta en pañales, y no sabe por qué está en el mundo, para qué está en el mundo, qué pasó, qué va a pasar. Necesita la gente que Dios, a través de su palabra, le informe acerca de la realidad del ser humano. ¿Qué está pasando acá? La gente no sabe que necesita un Salvador. La gente no sabe que la vida terrenal es efímera. La gente no sabe que hay un Dios que te trajo al mundo. ¿Cómo puede ser? Nosotros tenemos que llevar a la gente el conocimiento de la palabra de Dios urgente,
urgente porque la gente tiene que saber. Después estarán en su derecho de decidir qué hacer o qué dejar de hacer. Romanos 10, versículo 9, ni vayan de memoria, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Salvo de esta vida efímera, salvo de la muerte eterna o perpetua, salvo del pecado, salvo de todo, y nos vamos al reino con nuestro Padre. ¿Qué problema hay con eso? No hay salvación fuera de Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para que mediante de él los hombres puedan ser salvos, para que mediante él puedan ser salvos. Vamos a Hechos, nos vamos para atrás, capítulo 4 de Hechos. Qué lindo, hay que leer este versículo que está tan bueno. Hechos 4, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, ¿eh? Cuidado, en ningún otro hay salvación. Vos querés salvación, no está en vos mismo, no está en ningún tipo de filosofía, no está en ningún tipo de religiosidad, no está en ningún ídolo, no está en nada. En ningún otro que en el Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por las dudas, lo aclaramos por las dudas, por si alguno no lo sabe. No hay ningún otro nombre en el cual podamos ser salvos que no sea el nombre del Señor Jesús. Ningún otro quiere decir eso, ningún otro nombre como Él. No hay salvación posible fuera del Señor Jesucristo, del nombre del Señor Jesucristo. Jesucristo, otro punto que vamos a ver, es el Señor, es Señor. ¿Qué quiere decir Señor? Vamos a ver ahora. Es otro título, Señor es un título. Es un título que básicamente quiere decir algo así como, ¿viste cuando se dice amo y señor? Amo, jefe, el mayor, el principal, alguien que se encuentra en una posición de autoridad. Vamos preparándonos que el día de mañana por ahí vamos a estudiar un poquito acerca de esto de la autoridad. Un señor, un amo, tiene autoridad. Dios, el Padre, fue quien delegó esa autoridad sobre el Señor Jesucristo, efectivamente. Filipenses, ¿qué tal si nos damos una vuelta por Filipenses, que hace rato que no vamos por ahí? Filipenses capítulo 2. Seguramente pues si el señor Eduardo haya pasado por Filipenses, y especialmente capítulo 2 últimamente. Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. Por lo cual, versículos 9 a 11 de Filipenses capítulo 2, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, porque encima Dios Padre se gloria cuando nosotros confesamos que Jesús es el Señor. Qué maravilla, se gloria, se enorgullece, se pone contento. La palabra Señor se refiere a aquel a quien una persona, a una cosa pertenece, sobre el cual tiene poder de decisión. Como decíamos antes, es amo y señor sobre algo. Es un título de honor, de respeto, de reverencia. Por ello es que se llama a Jesucristo tantas veces Señor en la Biblia. Pero vamos a ver el señorío de Jesucristo, este señorío, este ser llamado Señor, en 1 Corintios capítulo 15, de versículos 24 a 28. ¿Se acuerdan de 1 Corintios capítulo 15, que nos habla de todo lo que es la resurrección, las transformaciones? Hay que leer esto cada tanto, está muy bueno, claro que sí, necesitamos saber esto. Versículo 24 de 1 Corintios 15. Luego el fin, cuando entregue el Señor Jesucristo al Dios y Padre el reino, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Mira vos. Porque preciso es que Él, Cristo, está hablando de Cristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, de sus propios pies, los pies de Cristo. Y el postrer enemigo, ay, qué lindo esto, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Esto me gusta. Pero volvamos a lo nuestro. Porque todas las cosas, versículo 27, las sujetó debajo de sus pies, los pies de Cristo. Y cuando dice que todas las cosas le han sido sujetadas a Él, a Cristo, claramente se exceptúa a aquel, a Dios,
que sujetó a Cristo todas las cosas. O sea, Cristo está por debajo de Dios. Cristo sujeta todo a sí mismo y él se sujeta a Dios. Como lo dice acá, versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo, el Señor, el Cristo, él mismo se sujetará al que le sujetó a él, a Dios, todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ni imaginar. No quiero ni imaginar lo que puede ser esto, lo que va a ser esto. Queda muy en claro que todo y todos son puestos bajo los pies de Cristo, con una sola debida excepción, que es la de Dios, quien puso todas las cosas bajo los pies de Cristo y Cristo se le sujeta a él. Dios, Jesucristo y todas las cosas. Qué maravilla, un orden perfecto. Otro aspecto del Señor Jesucristo, otra característica, es que Él es cabeza de la iglesia, porque la iglesia es tomada como un cuerpo que tiene muchos miembros que somos nosotros. Vamos a ir a Colosenses. Epístola a los Colosenses, del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Acá lo dice claramente. Colosenses 1, 18, y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? ¿Qué es la iglesia? Nosotros. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por eso es la cabeza, porque es el Señor, porque es el Hijo de Dios, porque es el Cristo. Él es cabeza del cuerpo. Por si alguno no lo sabía, acá está bien claramente establecido. Jesucristo es la cabeza. Y si no alcanza con esto, nos vamos un par de libritos más adelante, que tenemos Efesios, en el capítulo 4 de Efesios, importante el capítulo 4 de Efesios, que comienza a hablarnos acerca de nuestro andar, después de haber aprendido la doctrina básica. Capítulo 4, versículo 15 y 16, sino que siguiendo, es lo que tenemos que hacer, es nuestro andar, siguiendo la verdad en amor, crezcamos sobre ese fundamento, en todo crezcamos, no en algunas cosas. No los miércoles a la noche que tenemos reunión, no, en todo. Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos y aún cuando dormimos, seguimos creciendo, queremos crecer en todo. En aquel, dice acá, lo leo de vuelta, sino que siguiendo la verdad en amor, el amor tiene que estar. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿La cabeza? ¿De qué? Del cuerpo. ¿Quién es la cabeza? Esto es Cristo. Muy claro, muy fácil, muy entendible. Si cabe alguna duda, lo leemos de nuevo. Sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo que somos nosotros, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento el cuerpo para ir edificándose en amor. Amor en el versículo 15, amor en el versículo 16. Crecimiento en el versículo 15 y que nos ayudemos para el crecimiento del versículo 16, edificándonos todos en amor, bajo la cabeza del Señor, del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Bueno, este versículo da para una clase aparte. Fíjate vos cómo no se concibe al cristiano independiente, al creyente suelto que no sale de su casa y está con su Biblia, ora, perfecto, todo, pero no participa de la vida del cuerpo. Hay algo que está un poquito peligroso ahí porque puede atrofiarse ese miembro. El crecimiento y la edificación del cuerpo cuya cabeza es el Señor Jesucristo es justamente con eso, un cuerpo. Cuando yo me alimento, bueno, ahora ya crecí, pero cuando era chico me alimentaba para que todo mi cuerpo creciera. Yo no comía el almuerzo para que me crezca el brazo derecho solo o el dedo gordo. No, todo mi cuerpo concertadamente iba desarrollándose y creciendo. Así es el cuerpo de Cristo, ese es el diseño, cuya cabeza es Cristo. Dios quiso que Jesucristo fuera la cabeza. Igual que en el cuerpo humano la cabeza es quien dirige al resto. Claro, a veces no nos acordamos de esto. Hay una cabeza,
Hay una cabeza que es el Señor Jesucristo a la cual estar atentos, de quien emanan las órdenes, de quien emanan las directivas, de quien emanan las direcciones. El Señor Jesucristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Y no es al revés. No es que nosotros estamos a la cabeza y el Señor Jesucristo hace lo que nosotros queremos, o lo que nosotros solicitamos, o lo que nosotros deseamos. No, hay que estar atentos, porque para algo tenemos Espíritu Santo. Hay que estar atentos, con los radares prendidos en todo lo que hacemos, para ver si verdaderamente lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios a través de la cabeza de nuestro cuerpo, que es el Señor Jesucristo. Y ahí tenemos muchas veces problemas de fallas. Ahí patinan muchos creyentes a veces. Piensan que son ellos la cabeza y hacen con el Señor Jesucristo y con la palabra de Dios lo que más les apetece. Y eso no está bueno, mis queridos amigos. Me lo digo a mí mismo también, a todos. Hay que tenerlo muy presente. Vamos a ver otro aspecto de Jesucristo. El quinto aspecto que estamos viendo hasta ahora. Jesucristo es el único camino a Dios. Así como en ningún otro hay salvación, Él es el único camino a Dios. Juan capítulo 14. Por supuesto que íbamos a ir a Juan capítulo 14, pero no al 12. Vamos a ir al 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo y no alguna persona o religión o grupo determinado son el camino. Si vos querés ir a Dios, tenés que ir por Jesucristo. Si alguien quiere llegar al Padre, tiene que pasar por Jesucristo forzosamente. No se puede llegar a Dios si no es por Jesucristo, y yendo a Jesucristo solamente vas a llegar a Dios. Muy bien, si usted quiere llegar al Padre, tiene que pasar por el despacho del Señor Jesucristo. Muy bien, Jesús es el camino al Padre. La confesión de Jesucristo más la creencia que se nos decía en Romanos 10:9 es el camino y también la puerta, porque Jesucristo también es la puerta. Vamos a ver este aspecto de Jesucristo. Vamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, ya estamos en Juan, pero vamos al capítulo 10, versículos 7, 8 y 9, como la canción, 7, 8, 9 y 10. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, pero de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Nadie puede decir esto. Todos los que antes de mí vinieron son salteadores y ladrones, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Las ovejas necesitan pastos. Y Jesucristo es la puerta de las ovejas y Él da pastos. Nosotros, para pasar de una vida sin Dios, una vida de estar muertos en delitos y pecados, entramos por la puerta que es el Señor Jesucristo al reino de Dios. Así es que Él nos provee por gracia vida por siempre a través de su Hijo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esta es una libertad que antes no teníamos. Juan 10, versículo 9 dice que hallará pastos. ¿Qué es el pasto? Es el alimento que siempre necesita la oveja. Jesucristo nos va a dar un alimento perpetuo. Vamos a ir a otro aspecto que está muy en el contexto. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Sí, todos conocemos Primera de Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 2, conocido pasaje, versículo 5 esta vez. Porque hay un solo Dios, lo sabemos, algunos no lo saben, tenemos que informarles, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre, porque Jesucristo era hombre, tenía que ser hombre para redimirnos. No valía que nos redimiera un ángel. Así como hay un solo camino a Dios y hay un solo Dios, también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay ídolos, no hay muertos que estén vivos en el cielo, no hay imágenes, no hay vírgenes, ni espíritus, ni santos, ni ninguna especie de ser o de intermediario que pueda interceder por nosotros para llegar a Dios. Olvídenlo.
Olvídenlo, no hay figurita, no hay nada. Hay un solo mediador que es Jesucristo, hombre. Como decíamos antes, tenía que ser hombre para redimirnos. No se necesitan vírgenes, santos, espíritus especiales, dioses de ninguna naturaleza, estampitas, no sé, lo que fuere. No se necesita nada más que Jesucristo para llegar a Dios, porque es el único mediador. No se necesita un hombre que no sea Jesucristo. Otro hombre que no sea Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. El Señor Jesucristo, hombre, es el único y no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Hay gente que esto no lo sabe. Jesucristo dice acá también, es el pan de vida. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Perdón, permiso. ¡Qué maravilla! Como decíamos al principio, nadie puede decir de sí mismo, yo no puedo decirles a ustedes, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Sería ridículo, pero dichas estas palabras puestas en la boca del Señor Jesucristo, ya cambian, ya tienen otro sentido. Muy bien, como si no hubiese sido suficiente esta magnífica declaración, más abajo, en los versículos 47, 48 a 51, dice, 47, de cierto os digo, el que en mí cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, nadie podía decir esto. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¡Qué maravilloso! Cómo relacionaba Jesucristo todo, ¿no? Antiguo Testamento con la actualidad que él estaba viviendo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Así decir, bueno, quiero ese pan yo. ¿Usted quiere ese pan? ¿Vos querés ese pan? ¿Quieren ese pan? Sí, yo quiero ese pan. Y el pan que yo daré es mi carne, mi cuerpo, la cual yo daré por la vida del mundo. Ajá, bueno, y la dio. La comida que hace disponible el Señor Jesucristo es para siempre. El mismo Señor Jesucristo declaró que si vamos a Él, nunca tendremos hambre o sed, es decir, necesidades. El hambre o sed son necesidades. El creyente siempre va a tener todo lo necesario para su vida espiritual. Tenemos vida eterna y todas nuestras necesidades, sean espirituales o terrenales, cubiertas. Qué maravilloso. Otro aspecto único del Señor Jesucristo. Jesús es la luz de la vida. Juan, capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús, por supuesto, Juan capítulo 8. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué barro, qué maravilla. Si usted dice yo soy carpintero, yo soy demarcador vial, yo soy pintor, yo soy médico, ¿qué es usted? Carpintero, médico, demarcador vial, los que pintan las rutas. Él dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué es él? Él es la luz del mundo, es así. Yo puedo llamarlo a Jesucristo la luz del mundo, porque Él es la luz del mundo. Juan nuevamente también, capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. La única manera de no estar en oscuridad es la luz. En la oscuridad una persona tiene dificultades para desenvolverse, no sabe, no entiende, no ve, choca, tropieza todo el tiempo. Igual es con la vida espiritual. El Señor Jesucristo es la luz del entendimiento, porque la luz es entendimiento, es conocimiento, es claridad, para salvación, para libertad y para vida por siempre. Otro aspecto del Señor Jesucristo, este está muy bueno, Él es el maestro. ¿Querés un maestro? Lo tenés en la palabra de Dios. Se llama Jesucristo. Es el mejor maestro del cual aprenden todos los maestros. Todos los maestros que enseñan, como yo estoy enseñando hoy acá, pero maestros también de verdad, enseñan porque aprenden de su maestro, aprenden del maestro, aprenden del Señor Jesucristo, que es el maestro.
Yo no soy maestro, nadie es maestro, sí, ejercemos el papel de maestros, pero el maestro es el Señor Jesucristo. Hay unos 40 registros aproximadamente en los que la gente llamó a Jesús maestro. Y él nunca los corrigió, nunca se opuso a que lo llamaran así. Lo que más confirmó ese llamado que le hacían. Vamos a ver en Mateo 23. Miren Mateo 23, Mateo capítulo 23, versículos 5 a 10. Mateo 23 siempre habla de los fariseos. Les da con un látigo acá a los fariseos para ver si de alguna manera alguno de ellos se corrigiera. Y algunos se corrigieron. Antes, dice Mateo 23, capítulo 5, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas, los típicos fariseos, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen. Ellos aman que los hombres los llamen, los identifiquen como rabí, rabí, que quiere decir maestro. Claro, hay gente a la que le encanta que le digan maestro, ¿no? ¿Vieron? Hay bastante, alguna al día de hoy. Pero vosotros, ustedes, hijos de Dios, creyentes en el Señor Jesucristo, no queráis que os llamen rabí, maestro. Ustedes ejerzan, trabajen de maestros, si hay que trabajar de maestro, pero no estén esperando que digan maestro, maestro, porque uno es vuestro maestro. El Cristo, él mismo lo dice de sí mismo. Y todos vosotros sois hermanos. Que algunos tengan que enseñar a otros, que algunos tengan que ejercer algún otro tipo de servicio en el cuerpo de Cristo para con sus hermanos es trabajo, es servicio. Pero uno es nuestro maestro del cual todos mamamos, del cual todos aprendemos y nos nutrimos, el Cristo. Versículo 9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, por las dudas lo aclaramos, aunque hay gente que hoy en día sigue llamando a algunos padres de padres, lo aclaramos porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, no el que está en otro lugar. No el que está en una basílica o en una iglesia o en un templo, donde fuere, o en alguna congregación en especial. Uno es nuestro Padre, el que está en el cielo, que es Dios. Y uno es nuestro Maestro, que es el Cristo. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, dice el versículo 10. Vamos 3 capítulos más adelante, capítulo 26, versículo 18. Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, o sea, Jesús les está diciendo a los discípulos, vayan a la ciudad a tal hombre y díganle, el maestro dice, o sea, yo digo, decía Jesucristo, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. ¿Se acuerdan de esto? Qué bueno. Él manda a los discípulos a decirle que va, no le está pidiendo la casa, le está diciendo, vamos a celebrar la Pascua en tu casa. Juan capítulo 13, se los leo yo, capítulo 13, versículo 13, vosotros me llamáis maestro, dice el Señor Jesucristo, y Señor, sí, maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Y con la humildad característica, la ausencia absoluta de soberbia, porque no tenía soberbia el Señor Jesucristo. Él decía la realidad, lo que era. Soy maestro, soy Señor, soy hijo de Dios. Sí, soy eso. Hacen bien en decirme maestro porque soy maestro, porque ¿quién les va a enseñar a ustedes, queridos terrenales humanos? ¿Quién les va a enseñar la voluntad de Dios a través de dar al Mesías, si no soy yo? Nadie. Otro aspecto, Jesucristo es el buen pastor. ¿Se acuerdan de los pastores buenos y malos? Jesucristo es aquel buen pastor prometido que habíamos visto una vez en Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34, versículos de 23 a 27, se los leo rapidito. Y levantaré sobre ellas a un pastor, acá está la promesa, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará, David, de cuyo linaje viene el Mesías. Él las apacentará y les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Versículo 25 de Ezequiel 34.
y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques, y daré bendición a ellas, y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de la mano de los que sirven. Este pastor que lleva a las ovejas, al rebaño, a esta tierra de bendición, es el Señor Jesucristo del linaje de David. Jesucristo, hijo de David en cuanto a la realeza de Jesucristo, a su realeza, es aquel pastor prometido al pueblo de Israel. Porque David duerme, David está personificando a la figura de Jesucristo en cuanto a su realeza. Y era pastor también David. Tenía esas dos características, rey y pastor, con el corazón conforme a Dios. Pero el buen pastor vivo, el que nos pastorea y nos pastoreará por siempre, no solo a nosotros, sino también a los que vinieron después y a los que vengan más adelante, no solo al pueblo de Israel, no solo a nosotros, sino a todo aquel que venga, es el Señor Jesucristo. Les leo yo capítulo 10, versículos 11, 14 y 17. Yo soy el buen pastor, dice Jesucristo de sí mismo. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Tenemos que conocer al pastor. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Estaba hablando entre el pueblo de Israel y claro, había otras que somos nosotros que estábamos afuera del pueblo de Israel. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño, un solo rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre. Jesucristo sabía que el Padre lo amaba, así como nosotros tenemos que saber hoy que el Padre nos ama. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Qué bien, qué bueno, claro que sí. Todos nosotros tenemos un buen pastor que dio su vida en rescate por nosotros. El precio de nuestras vidas, vida que no perecerá jamás, fue la vida de este pastor que puso su vida por nosotros. Efesios capítulo 5, versículo 2. Efesios capítulo 5, versículo 2. Y andad nuevamente, el amor nunca está ausente en la palabra de Dios. Ojo, cuidadito con eso. Ya no podemos escaparnos de hablar del amor. El amor está presente. Porque como decíamos en un momento, hoy Dios nos amó. El Señor Jesucristo nos amó y nos aman. Entonces es sustancial la preeminencia del amor entre todos nosotros. Tenemos que amarnos, aunque no nos caigamos simpáticos. Tenemos que amarnos. A Dios no le caería, a Dios y al Señor Jesucristo no le caería muy en simpático mi vida anterior a conocerla y aún al día de hoy. Muchas cosas que yo hago o pienso o digo no le caerán simpáticas. Y Él nos ama igual. Tenemos que aprender a amarnos aunque no nos caigamos tan simpáticos unos con otros, aunque tengamos diferencias. ¿Por qué? Porque Dios nos ama a todos. Y dice acá Efesios capítulo 5, versículo 2, andad en amor. Si no estamos en amor, olvídate. Dejemos todo de lado y vayamos a aprender acerca del amor para después venir a hacer la palabra de Dios. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo, este cordero, este pastor, por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, en aroma fragante. Cuando Él dijo que daba su vida por las ovejas, no mintió. Él dio su vida por sus ovejas, ovejas a las que tenía delante de Él, que eran los del pueblo de Israel, y otras que no eran aún ovejas, pero que lo seríamos más tarde. Versículo 27 del capítulo 10 de Juan, Juan 10, 27 a 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿A quién siguen? Al pastor, al Señor Jesucristo. Tenemos que conocer la voz también del Señor Jesucristo para distinguirla de otras voces. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás estas ovejas. Nadie las arrebatará de mi mano. Señor, yo quiero ser esa oveja. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, dice el versículo 29, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¡Qué bueno! Eso quiero.
que nadie me pueda arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Qué bárbaro. Y yo les doy vida eterna. Él nos da vida eterna y no pereceremos jamás. ¿Quién podría no desear estas cosas? El príncipe de los pastores es llamado el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan dónde? En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, el pastor principal de los pastores, de todos los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahí se lo llama príncipe de los pastores al Señor Jesucristo, el pastor principal. ¿Quién es además el Señor Jesucristo? ¿Qué es además de todo esto el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo es el fundamento. El fundamento. Lo dice en Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Este Jesús, Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12, este Jesús es la piedra que fue reprobada por los edificadores, por vosotros, el pueblo de Israel, los edificadores, la cual ha venido a ser, sí, no cabeza de la iglesia solamente, sino la piedra que es cabeza del ángulo. En las bóvedas que se hacen con piedras, si vos no pones la última piedra, que es la que va arriba de todo, la cabeza del ángulo, la bóveda se te puede venir abajo. En ningún otro hay salvación, dice el versículo 12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Primera de Corintios, se los leo yo, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento basal, que es también otra piedra, no la de arriba, sino la de abajo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿quién es el fundamento? A ver, hay que leerlo, hay que buscarlo en los diarios, donde es Cristo. Jesucristo es el fundamento. Jesucristo es también el Cordero de la expiación. Otro aspecto de Jesucristo. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, en ocasión en que el Señor Jesucristo va al Jordán para ser bautizado por Juan. El siguiente día vino Juan a Jesús, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, ¿quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de la expiación. Hay más versículos, más pasajes que hablan acerca de esto. Nosotros tenemos redención por la expiación de este Cordero. En Efesios 1:7 dice que tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, porque Él es el Cordero de la expiación que derramó su sangre por nosotros. Él es el Rey, también habíamos dicho. Jesucristo es el Rey. Juan capítulo 12, versículos 12 a 15. Dice, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Él era el Rey de Israel, el Señor Jesucristo. Perfecto. Versículo 14, adelantamos un poquito. Y halló Jesús un asno chiquitito, y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí, tu rey viene montado humildemente sobre un pollino de asna. ¡Qué hermosura! Él es el Salvador del mundo, Él es la cabeza de la iglesia, Él es el único camino a Dios, es la puerta de entrada al reino de los cielos, es el único mediador entre Dios y nosotros. Él es el pan de vida por siempre. Él es nuestro maestro. Él es el maestro. Es la luz de la vida. Es el buen pastor. Es el único fundamento. Es el cordero. Es el rey. El doctor Wierwille, Víctor Paul Wierwille, de quien venimos muchos de los que estamos acá, de cuyas enseñanzas venimos muchos de los que estamos acá, decía frecuentemente, dígame usted qué piensa de Jesucristo y yo le diré qué tan lejos puede llegar espiritualmente. Es verdad. Una de las grandes verdades que escuché siempre. ¿Cuál es tu concepto del Señor Jesucristo? Y depende de cuál sea tu concepto y tu entendimiento del Señor Jesucristo, de eso depende cuán lejos lleguemos espiritualmente. Pero para tener un concepto del Señor Jesucristo, hay que conocerlo, hay que saber quién fue. Hay que saber todos los beneficios que provienen de él. Hay que conocerlo y tenerlo presente y conocer todas sus características. ¿Qué es el Señor Jesucristo y quién es? Queremos que nuestra obra no perezca. No queremos que todo lo que hagamos
sea echado de balde. Queremos que todo lo que hagamos sea para la alabanza, para la gloria de nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Y para lograr esto, no tenemos más nada completo ni apropiado que entender quién es el Señor Jesucristo y qué representa realmente Él en nuestras vidas. Muchísimas gracias. Gracias a Dios. Gracias por su palabra y que Dios nos bendiga a todos.